Vamos viendo. Bueno, son las 7. Buenas tardes. En esta clase, toda violencia, que estuvimos viendo hasta ahora. Y hasta ahora estuvimos viendo las capas de enlace del modelo. ¿Qué hacían las capas de enlace? Las capas de enlace lo que hacían eran básicamente interconectar dos máquinas. Por eso, en los protocolos de capa de enlace que vimos, Ethernet, 802.3, Wi-Fi, lo que van a tener va a ser básicamente un encabezado con las direcciones MAC, dos MAC válidas en principio, y una cola donde van a tener un detector de errores. ¿Qué vamos a ver ahora? Dijimos que lo que vamos a ver ahora es la capa de arriba, la capa IP o el sistema IP. ¿Para qué me sirve básicamente eso? Fíjense en lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo bastante tonto. Piensen en la red de telefonía, fija que tenemos en nuestro país, que está compuesto. Está compuesto por un montón de centrales telefónicas y esas centrales telefónicas están unidas entre sí por líneas troncales. En este momento es fibra óptica. De cada una de estas centrales telefónicas yo voy a tener una cantidad de abonados, un montón de cables. Al finalización de cada cable voy a tener un teléfono. Todas las centrales telefónicas van a tener lo mismo. Cada central telefónica para nosotros, de la AMBA, del área metropolitana, tiene una característica, que es el nombre de la central. Esta puede ser la 4510, esta puede ser la 4791, no sé, esta puede estar en una parte de la ciudad, no sé qué sé yo, puede estar en Mataderos y esta puede estar en Flores o Chacarita, donde ustedes quieran. Entonces, cuando ustedes levantan el número de teléfono, por ejemplo, quieren comunicarse con el 4791 6003. Número, un número cualquiera, inventado. Esta línea va a ser la línea 6003. Yo de cada central telefónica voy a tener de 0 a 9999, es decir, 10.000 cables que salen conectados a un teléfono. Y desde esta línea también voy a tener 10.000 cables conectados. Y este es el 4510-8888. ¿Cómo es el funcionamiento de esto? Cuando ustedes, admito, cuando ustedes levantan el teléfono, mecánicamente pegan un switch, habilitan este cable, entra a tener tensión en este cable, y cuando ustedes marcan el número que quieren hacer, lo que está haciendo esta central es diciendo, desde este número, quieren llamar a esta central telefónica. Manda la conexión a esta central telefónica el número que quiere hablar y esta central telefónica se fija con el abonado que quiere conectar. Entonces yo tengo una conexión a través de las dos centrales telefónicas utilizando una parte del número que es la central telefónica a la que quiero comunicarme y otra parte del número que es el abonado dentro de esa central telefónica con la que yo quiero conectarme. Por supuesto, las dos centrales telefónicas van a saber el número que llama y al número que están llamando. Eso es lo mismo que nos va a suceder con una dirección IP. La dirección IP va a tener dos partes. Una va a ser referencia a la red con la que quiero conectarme y la otra va a ser referencia a la máquina dentro de esa red. Con esta pequeña y tonta explicación, trataremos de empezar a ver el protocolo. El protocolo tiene dos grandes partes. Yo voy a tener
Yo voy a tener, esperen que lo, a ver, ¿dónde estás? Esperen un segundito, comparto pantalla, porque si no, no vamos a poder ver nada. Ahí está. Ahí está. Yo en el protocolo voy a tener dos grandes partes. O voy a tener una parte que va a estar asociada con el protocolo en sí, con el encabezado que le va a poner la capa, con el encabezado que le va a poner la capa a los datos que le vengan de la capa de arriba. Arriba tengo la capa de transporte que por ahora lo único que decimos es que nos entrega un dato, un conjunto de datos, ¿eh? Que no nos importa qué es, a la capa no le va a interesar qué viene de la capa de arriba. Lo único que va a hacer la capa de red va a ser agregarle un encabezado para que ese encabezado permita que a través de todos los routers de la red esa información llegue de alguna forma a la máquina de destino. La capa de red le va a entregar esa información a la capa de enlace de la física. ¿Qué hacía la capa de enlace? Le agregaba el encabezado y la cola. Y se lo entregaba a la capa física que lo transformaba en pulsos electromagnéticos. Esos pulsos electromagnéticos llegaban a la máquina de destino, a la máquina que tiene enfrente. En este caso va a ser un router, pero al sucesivo salto de router voy a tener la sucesiva transmisión de la información. Entonces llegan los pulsos electromagnéticos a la capa física los transforma en bits dentro de un buffer, dentro de una memoria. En esa memoria se estudia si está dirigida a esa máquina y si no hay ningún error, y si no hay ningún error se entrega esta información a la capa de red. La capa de red verifica que las direcciones IP correspondan, es decir, que la dirección de destino sea ella, sea esa máquina, y si es así, la transmite a otra capa de router, o si estamos en la máquina final, se le entrega a la capa de transporte. Entonces, acá tenemos dos cosas importantes. Una es hablar del conjunto de direcciones y otra hablar del encabezado. El encabezado vamos a ver después, bien en detalle en la clase que viene. Lo que tenemos que pensar ahora es que nosotros tenemos dentro del encabezado, que es 20 bytes, que es la información que yo le voy a poner, esta información. Entonces, en esa información, yo lo que voy a tener es un encabezado de 20 bytes, donde por ahora lo único que nos va a preocupar es la dirección de origen y la dirección de destino. Fíjense, dirección de 32 bits. Entonces, ¿para qué me va a servir el IPv4? Me va a servir básicamente para rutear. Permite identificarlo y rutear el tráfico hacia la máquina de destino. 32 bits. Y vamos a ver que está dividido, como en la central telefónica, en dos grandes partes. La parte que me identifica a la red y la parte que me identifica a la máquina dentro de la red. Vamos a ver después, dentro de un par de clases, IP versión 6, que es la nueva versión de IP. ¿Por qué? IP versión 4 tiene una determinada cantidad de direcciones posibles, las que tengo en 32 bits, y se acabaron ya hace un par de años atrás. Entonces, desde hace 10 años atrás, más o menos, estamos trabajando en un nuevo paradigma de numeración, de direccionamiento, que se llama IP versión 6, la versión 5 no existió nunca, y que ahora vamos a tener en la IP versión 6 128 bits, es decir, para darnos un número de direccionamiento. Con lo cual, por los próximos años no vamos a tener ningún tipo de problema. Pero vamos a empezar a hablar con esto. Yo voy a tener 32 bits. Y voy a tener básicamente tres formatos diferentes. Un formato donde la primera parte, los 8 primeros bits, van a hacer referencia a la red
a la que me dirijo, y en este caso 24 bits que van a hacer referencia a la máquina dentro de esa red. O puedo tener, con los mismos números, redes clase B, donde voy a utilizar los dos primeros bytes para direccionar y los dos últimos para direccionar a máquinas dentro de esa red. O que redes clase C, donde voy a utilizar 3 bytes para direccionar redes y un solo byte para direccionar máquinas dentro de esas redes. En este caso particular, la filmina ya tiene su tiempo, todas las redes clase A comenzaban con 0, todas las redes clase B comenzaban con 1, 0, y las redes 1, 1, 0 eran las redes clase C. Clase D y clase E son redes multicast, redes para distribución de la información, y la clase E, que yo sepa, no se usó nunca. Pero vamos a ver esto. Si yo tengo una red clase A, como el primer valor dijimos que era 0, yo voy a tener de redes de van a ser de 1 hasta la 126. Si yo tengo redes clase B, tengo 2 bytes. Entonces voy a tener de la 128.1 a la 191.254. Fíjense que esta voy a tener 126 redes y cada red va a tener 1.600.000 máquinas. Las redes clase B van a tener 16.000, voy a poder hacer 16.000 redes diferentes con 65.000 máquinas cada uno. Y las clase C van a tener 2 millones de redes con 254 máquinas cada uno. Estas redes A, B y C son las redes originales, son las redes con que comenzó la red. Después vamos a ver que esto fue evolucionando y se pierde la noción de redes clase A, clase B o clase C. Lo importante es ver que tenemos 3 tipos básicos de redes y que cada red se divide en 2 partes. Se va a dividir en un NetID, un identificador de red, que va a ser desde 1 a 126, y un HostID, un identificador de host. Host va a ser cualquier cosa que tenga una dirección IP. Si yo tengo una plancha inteligente porque es una plancha IoT, como vimos en la otra clase de los chips, le puse a la plancha un chip y la dirijo desde Ethernet, bueno, la plancha va a ser un host, punto. Las B voy a tener 2 bytes y 2 bytes para código, y las C voy a tener 3 bytes y 1 byte para direcciones de máquinas. Tenemos direcciones reservadas y direcciones públicas dentro de esas. De estas, las direcciones reservadas, que son las que se guardó la norma para sí, nos preocupa, por ejemplo, esta, la 192.88.99.04/24, acepten esto por ahora, que es el enlace entre la red 4 y la red 6. Y tenemos otro conjunto de redes, que son las direcciones privadas IP. Tanto las reservadas como las privadas son aquellas direcciones que con las que nosotros no podemos entrar a la red. La red no nos va a aceptar a nosotros ni las direcciones reservadas ni las direcciones privadas. Las direcciones privadas van a ser para nuestro uso, el uso de nuestra red interna. ¿Para qué me sirve esto? Utilizar una red CI porque puedo utilizar el protocolo, que es un protocolo importante, puedo utilizar todas las aplicaciones del protocolo y voy a tener una puerta de entrada a la red que va a ser el router que va a tener o el cual me va a dar a mí la autorización para cambiar de direcciones privadas a direcciones públicas. Si ustedes están en red, si se fijan en la dirección de red, seguramente va a ser una redirección privada la que asocien. El router, cuando se conecta con el servidor ISP, el ISP le asigna a mi dirección privada un número de dirección pública para poder salir al exterior.
Pero vayamos por partes. Recuerden eso. Tenemos direcciones que son privadas y tenemos direcciones que son públicas. Públicas son las que nos permiten entrar directamente en Internet. Privadas son aquellas que no nos permiten. Internet no nos va a aceptar como tales y voy a necesitar en el medio un adaptador que sea capaz de cambiar esa dirección privada por una dirección pública. Direcciones públicas para individuos no existen. Yo tengo una en la oficina, pero la dirección ya tiene más de 20 y pico de años, pero es una locura, hoy día no lo tendría. Vamos a ver cómo funciona esto. Volvamos a la pizarra. Yo voy a tener, cada máquina va a tener asociada una dirección IP. Supongamos 128, 192, 5, 4. Y voy a tener que asociar esta dirección, y yo digo, esta dirección va a tener esta identificación como la de identificación red de red, y esta identificación como la identificación de la máquina en la red. Entonces, yo tendré mi entrada, mi router de entrada, que está asociado a una red 128.192. Y acá, en mi red interna, tendré un montón de máquinas. Una de las cuales será la 128.192.5.4. Cuando yo hablo de resolver, que las direcciones IP me permiten resolver, lo que me van a permitir es redireccionar cualquier información de este prefijo de red hasta este router. Y después este router va a resolver cómo le manda la información que llegó a la máquina de destino. Para esto tenemos que tener, o vamos a tener que agregar un nuevo elemento. El elemento se denomina máscara de red. ¿Qué es la máscara de red? Es aquel número que multiplicado a la dirección IP me muestra a qué red va dirigida la información y me oculta en la dirección del host final. ¿Por qué? Porque a mí no me va a interesar la dirección del host final. Ese lo va a resolver el router al cual está conectado la máquina. Pero la red necesita saber cuál es el número de red para dirigir la trama hacia esa red, hacia ese router. Entonces, ¿cómo voy a obtener esto? Acuérdense, cuando hay una... Esto es una AND. ¿Qué es una AND? Son multiplicadores. Esto es físicamente una compuerta. Pero ¿cómo es la tabla de verdad de esta compuerta? Si esto es A, B, y esto es F, A, B, F. Si esto es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. El único momento en que voy a tener salida va a ser cuando los dos sean 1. Tendré un 1 acá y tendré ceros acá. Esta es una compuerta AND y la puedo hacer en forma física o la voy a hacer en forma lógica dentro de mi software. Lo que voy a tener que hacer es una AND de la dirección IP con la máscara que tiene asignada esa máquina. Supongamos, cuando yo tengo el siguiente valor en un byte, eso es 0. Cuando tengo el siguiente valor, es 255.
Entonces, cualquier cosa que yo multiplique por un byte 0 va a ser 0. Y cualquier cosa que yo multiplique por un 255 va a ser el valor que estaba anterior. Si yo tengo la 192, 168, 1, 21, y la multiplico por 255, 255, 0, 0, 192 por 255 me va a dar 192. 168 por 255 me va a dar 168. 0 por 1 me va a dar 0. Y 0 por 21 me va a dar 0. ¿Qué hice? Oculté el número de máquina y dejé libre el número de la red. Esta es la máscara que le va a permitir al sistema saber que tiene que dirigirse a esta red. Y cuando llegue al final, veré esta otra parte, que es la máquina con que está conectada en el fondo. Entonces, a esto lo vamos a denominar máscara de red. Y esa máscara de red a ver, tendré lo que denomino máscaras naturales. ¿Se acuerdan que dijimos que las redes clase A tenían básicamente el primer byte como número de red y los otros bytes como número de la máquina? Entonces, si yo multiplico el número que me mandan por esta máscara, lo que voy a obtener es una dirección de una red clase A. Lo mismo sucede con las redes clase B, donde los dos primeros bytes son de red y los últimos dos de host. Y la clase C, la máscara natural, serán los tres primeros bytes todos unos y el último byte todos ceros. Esto lo vemos después. Entonces, evidentemente, redes clase A, B y C ya no existen. ¿Por qué? Y porque los números han sido distribuidos de una forma diferente. Porque si no, yo tendría que entregarle como mínimo una dirección clase C a una red que podría conectar 254 personas, pero tendría nada más que 1 millón y pico de redes. Y lo cierto es que en la actualidad existen varios millones, miles de millones, miles, es decir, de millones de redes. Entonces, el primer punto para entrar en esto son las subredes. ¿Qué es una subred? Nosotros vamos a tratar de dividir una red en bloques más chicos que 254. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense. Yo voy a poner vuelta a esta red, la 192, 168, 1, 0, es la red, de las cuales tengo conectadas, como dijimos, todas las máquinas, desde la 0 hasta la 255. Las que sean 0 no son válidas para conectar porque identifican a la red. Y las que sean 255 tampoco son válidas porque son direcciones de difusión que le van a servir a la red para hacer las tareas de control. Pero lo cierto es que yo voy a tener por acá, esta va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y esta será 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tendré la 127 y tendré la 128. La 127 va a ser un 0 y todos unos. Y la 128 va a ser un 1 y todos ceros. Si yo quiero dividir en dos esta red,
lo que puedo decir, bueno, yo tengo esto y me fijo que en algún momento la línea está derechita como galope gusano, el primer número de la red pasa de 0 a 1, pasa de 0 a 128. Entonces voy a hacer una extensión de las máscaras de red y voy a decir, voy a hacer una cosa que voy a llamar submáscara, donde voy a aceptar que uno de los bits del número de host trabaje como máscara. Y voy a crear una nueva máscara en este caso. Dijimos que teníamos, por ejemplo, una máscara que era la 255, 255, 255. Era la máscara original de esto. Para toda la red acá tendría que poner un 0. Ahora, si yo pongo un 128, ¿qué significa? Que mi nueva máscara, esta de acá, va a ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y que cuando este haga la AND con el primer valor de las que estoy mandando, me va a poder dividir a esto en dos subredes. Las redes que comienzan con 0 y las redes que comienzan con 1. ¿Está claro el concepto? ¿Eh? ¿Entienden el concepto? Yo no tengo más ni menos direcciones. Lo que voy a hacer es hacer más eficientemente el uso de las direcciones que ya tengo. La máscara de red es aquel número por el cual yo tengo que multiplicar a la dirección IP para separarme la red del número de máquina. Como yo quiero poner mayor cantidad de redes, pero estoy circunscripto a las máscaras que vimos, entonces lo que voy a hacer es aceptar dentro de la cantidad de máquinas que tengo, disminuirlas en un par de máquinas, pero aceptar que puedo dividir la red en dos subredes. ¿Para qué lo voy a hacer? Por problema de seguridad o por problema de eficiencia. Si yo tengo una fábrica y quiero dividirlas en dos subredes, por ejemplo, lo que es producción y lo que es administración. A mí no me interesa que la gente de producción tenga contacto con la gente de producción, entonces divido las direcciones IP en dos y va a ser esta máquina, la máquina que tenga como router, el gateway, el que me va a permitir retransmitir de una red a otra red, pero va a tener que pasar autorizado. Por eso, para eso sirven las subredes. Sirven para mejorar la eficiencia o aumentar la seguridad del sistema. Entonces, fíjense, si yo utilizo un bit de la parte de host, primero que voy a perder la primera y la última dirección. ¿Se acuerdan que dijimos que la primera dirección era el nombre de la red? Y la última dirección es una dirección de difusión. Entonces yo esta dirección será la dirección de difusión de esta. Y esta dirección será la dirección de difusión de esta la otra red. Ahora, en lugar de tener 256 máquinas, voy a tener 252 en total, porque voy a perder 2 máquinas por subred. Pero no me va a calentar, porque lo que hice fue aprovechar, mejorar la eficiencia del sistema. A ver. Entonces, eso es una subred. No estaban previstas en el protocolo original. Permite utilizar el mismo prefijo para varias redes. Divide el campo de host en subred y subhost, y subredes y host. Para dimensionar cada campo se deben hacer la cantidad de redes y se denomina subnetting. Y lo único que hago es, reitero, no hago la cosa mucho más complicada, sino que digo, yo por alguna necesidad particular necesito dividir mis redes en otras subredes. Si es una sola subred, voy a utilizar un solo bit. Si es más de 2 subredes, voy a utilizar 2, 3 o la cantidad de bits que necesite para la cantidad de subredes que tenga que hacer. Si yo utilizo, a ver, bueno, esto anda. Si yo utilizo
el número 128, 255, 255, 255, 128, voy a tener dos subredes. Si utilizo el número 192, es decir, 255, 255, 255, 192, significa que voy a tener estos dos bits como parte de la subred, y ahora voy a poder armar 4 máquinas, y 4 subredes, y cada subred va a tener 64 máquinas. Si yo uso 224 es porque estoy utilizando 3 bits, 8 subredes de 32 máquinas cada una, 240, 4 bits, hago 16 subredes de 16 máquinas cada una, y así sucesivamente. Es decir, recuerden que para los fines prácticos, por cada subred voy a perder 2 máquinas. Entonces, esta tendrá máquinas efectivas 126, 62, 30, 14. Esta tendrá 6 y esta tendrá 2 máquinas. Pero, ¿qué es lo que hice? Aumenté el aprovechamiento, estoy aprovechando más el número IP. Ya no necesito entregarle una dirección completa a un usuario y que él pueda conectarse a 254 máquinas, sino que ahora le puedo entregar una dirección con una máscara a un usuario, le puedo entregar una máscara 252 a un usuario y ese usuario va a poder tener solamente 2 máquinas conectadas con la red. Pero voy a poder hacer muchas más redes con la misma dirección que antes podía ser una sola red. ¿Está claro el concepto? Rociano, te hago una pregunta. Escribímelo porque, pero si no tengo que usar los. Pará, porque estoy oyendo por otra máquina. Dale, sí, ¿eh? Dale, ahora sí te escucho. No me queda claro para qué sirve el número de difusión. Ah, porque va a depender de las cantidades de cosas que vos quieras conectar. Por ejemplo, pará. Vos tenés una empresa con un router y tenés una dirección. Vamos a ver que esta tiene que ser una dirección legal. Y vos acá tenés varias interfaces. Porque acá tenés otro switch, porque acá tenés otra red y acá tenés otra red. Estas tres son redes diferentes. Y porque acá tenés otra salida a otro lado. A cada una de estas salidas, vos te vas a tener que asignar una dirección IP particular. Si vos tenés una sola dirección acá, no podés. Lo que vas a hacer es utilizar direcciones IP y máscaras de subred para asignarle en particular una dirección a ese enlace. ¿Qué puede ser enlaces? Puede ser switch, puede ser router, puede ser otras redes, o puede ser lo que quieras. Puede ser que no lo necesites, pero evidentemente puede ser que sí la necesites. Y si la necesitas, la forma de hacer este tipo de cosas es mediante esta mecánica de hacer subredes. Yo acá tengo en mi casa una red. En mi casa no tengo subredes. Las máquinas de mi señora, o las máquinas de abajo, las máquinas de la oficina, son de confianza. Pero si yo tuviera una red compartida con mi vecino, y una red compartida con mi vecino, lo más probable o lo más conveniente sería hacer con la dirección que me dieron a mí 2 subredes, una para mi vecino y otra para mí. Vamos a ver después que yo tengo algunos programas que voy a tener en el router, el NATI y compañía que me permiten traducir direcciones privadas a direcciones públicas. Yo puedo hacer todo esto con direcciones privadas. Yo puedo subnetear mi casa con direcciones privadas y podría darle una subred a mi señor, otra red para mí, otra red para el vecino. Y mi vecino está a su vez conectado con una red diferente con su propia dirección. Para ese tipo de cosas sirven. Sirven cuando vos necesitas aumentar la seguridad de algo. ¿Cómo haces esto? Por ejemplo, acá tengo un router que tiene esta máscara de red, 255, 55, 255, 0, con lo cual yo voy a tener una dirección clase C. Y voy a tener diferentes interfaces.
Entonces, yo lo que voy a hacer es agregarle a cada una de estas interfaces un número de red que esté comprendido en esta red. Y voy a tener, o este otro ejemplo, me parece, yo tengo un router con 3 salidas y quiero hacer 3 redes diferentes. Una red va a tener conectadas 128 máquinas y quiero 2 redes de 64 máquinas cada una. ¿Cómo haría? Y voy a asignar diferentes máscaras de red a cada una de las interfaces. A esta interfase, como yo necesito 128, le voy a asignar un solo bit más. Va a ser una 255, 255, 255, 128. Pero estas dos le voy a tener que asignar dos, van a 2 bits, va a ser una 255, 255, 255, 192. Y estas redes, una va a ser, por ejemplo, esta va a ser la máquina desde la 1 hasta la 127, y esta va a ser desde la 128 hasta la 192 o 191, y esta va a ser de la 191 a la 255. Me sirve para eso, me sirve para, dada una dirección, aumentar el aprovechamiento. No piensen en redes privadas, piensen en redes públicas. Yo voy y compro una dirección. Antes, reitero, me tenían que dar una dirección completa, una dirección clase C. Cuando aparecieron las subredes, ya me dan una sola dirección de esas 254 direcciones posibles. Es una forma de alargar o de mejorar la eficiencia del uso del uso de las direcciones. A ver, iba por el lado de la función de la dirección de difusión, porque el cero de la red, pero la difusión, ¿a qué apunta? ¿A qué apunta la dirección de difusión? La dirección de difusión nos va a servir para resolver cosas. ¿Por qué? Cada máquina, iguales que las redes Ethernet con las direcciones MAC o en las redes Wi-Fi, con las redes MAC de las direcciones Wi-Fi, yo cuando mando un mensaje con una dirección, la acepta aquella máquina que tiene esa dirección y el resto de la máquina la tira, excepto que mande una dirección de difusión donde todas las máquinas van a aceptar que esa trama va para ellos. En el caso de las direcciones MAC eran todo uno. Cuando yo mandaba todos unos, todas las máquinas de la red decían, esto viene para mí. Ahora, cuando yo mando una dirección con todos unos, todas las máquinas, las capas de red de todas las máquinas van a aceptar que esa trama va para ellos. ¿Y para qué me va a servir? Para resolver cosas. Porque yo puedo preguntar una máquina específica que me mande sus parámetros, pero no sé la dirección exacta de esa máquina específica. Yo sé los parámetros que trabaja o el enlace que tengo. Mando una dirección de difusión y solo me va a contestar aquella que está haciendo esa aplicación. Vamos a ver dentro de un par de clases que hay un protocolo que se llama ARP, Address Resolution Protocol. Piensen que ¿cuál es el problema más grave de una red de Ethernet? Y que la máquina de origen conozca la dirección MAC de la máquina de destino. Entonces, este protocolo ARP me soluciona eso, utilizando las direcciones IP. La única diferencia es que las direcciones IP tienen 32 bits y las direcciones MAC tienen 48, así que es imposible hacer algo mecánico, tengo que utilizar un protocolo. Entonces, ¿qué hago? Manda una dirección MAC de difusión. ¿Cuál es? Todos unos. Todas las redes entienden, todas las máquinas de la red entienden que esa trama va para ellos. En el EtherType, ese campo de 2 bytes que tiene Ethernet, que me dice qué protocolo utilizo, voy a utilizar, creo que es el 0804 hexadecimal, que me dice que estoy mandando una trama ARP. Y en el campo de datos voy a poner
4 campos básicos: la dirección IP de origen, quien pregunta, la dirección MAC de quien pregunta, y la dirección IP de la máquina que quiero averiguar la dirección MAC. Y la dirección MAC de eso en blanco. Como todas las máquinas leen la trama, la única que contesta es aquella cuyo IP se machea, y le va a contestar con su dirección MAC a la máquina de origen. Entonces la máquina de origen va a poder asociar una dirección IP con una dirección MAC y le va a poder mandar una trama, ahora sí, nada más que a esa máquina. Esto es a nivel de capa de enlace. Lo mismo sucede a nivel de capa de red. Si una máquina necesita obtener información de una máquina específica de la red, manda una dirección de difusión. Todas las máquinas leen esa información y solamente contesta aquella que está ejecutando la aplicación que yo quiero averiguar. No sé si eso contestó la pregunta de ¿para qué sirve la de difusión? La cantidad de subredes es un valor potencia de 2. Exactamente. Yo voy a tener 2, 4, 8, 16, 32, 64 redes. No puedo tener redes intermedias. ¿Y cómo hago? Y bueno, si yo necesito un número impar y alguna red, alguna subred será más grande que la otra, pero siempre es la cantidad de subredes serán pares. Después dependerá de nosotros, y ahora después lo vamos a ver algún ejercicio, cuántas máquinas utilizo yo dentro de esa subred. No necesariamente voy a ubicar todas. Y si necesito, por ejemplo, acá tenemos este ejemplo de que tengo 2 redes 64 y una red 128. A que arme 3 redes. En realidad, estas son 2 redes de estas. ¿Y cómo la diferencio? Y porque les pongo diferente máscara. Entonces, yo en la interfase no necesariamente tengo que tener la misma máscara de red para todas, sino que lo que puedo tener son máscaras diferentes y voy a aprovechar en forma diferente a mi red. De hecho, tengo máscaras de diferente orden, porque, por ejemplo, si yo acá en lugar de esta, 255, 255, 255, en lugar de 128 pusiera 0, esta red se puede comunicar con cualquiera de las máquinas, porque las va a leer como propias, mientras que estas no se pueden comunicar con estas y tampoco con estas y necesitan la autorización del router. Porque recuerden, una dirección está dada por una dirección de red y una máscara de red. La AND entre esas dos me dice si yo estoy en la misma red o no estoy en la misma red. Ojo, en la misma red lógica. Puedo estar en la misma red física, puedo estar colgado del mismo cable, pero no necesariamente estoy en la misma red lógica, en la misma red IP. A ver, entonces, un pequeño ejemplo. Yo tengo una red. Esperen que dejo compartir. Yo tengo una red. Pongo una red de capa de enlace. Esto sabemos que trabaja y lo dibujamos ahora, si no nos le damos bola. Y yo sé que esta es la máquina 192, 168, 1, 36. Y esta es la máquina 192, 168, 1, 94. Máscara de red, 255, 255. Por ejemplo, 0, 0. Máscara de red, 255, 255, 0, 0. Ok. Estas dos máquinas están en la misma red. ¿Cómo se hace para saber si están en la misma red? ¿Qué es lo que hace? Lógicamente, el protocolo hace lo siguiente. Dice, la dirección de origen es 192, 168,
1.36, la dirección de destino es 192.168.1.94. La máscara de red es 255, 255, 0, 0. 255 por 55, 255 por 192, 192, 255 por 168, 168, 0 por 1, 0, 0 por 36, 0. Entonces, a estas dos las ignora. Y se fija con la primer parte de la dirección. Y compara los resultados. 192, 168 y 192, 168. ¿Están en la misma red? Sí, me puedo comunicar en forma lógica entre ellas. ¿Qué pasa? Si yo ahora acá tengo la red 198, 192, 168, 0, 94. No cambié nada. Tengo todas las máquinas conectadas en el mismo lugar. Lo único que hice fue cambiar esta dirección. Y ahora, esa no, perdón. Porque si hago así, no voy a hacer nada. Ahora de vuelta comparo. 192, 168, 1, 94. Y la otra es 192, 167, 1, perdón, este es 36. Y esta es 94. Y le paso la máscara de red. 255 por esto, 192, 255 por esto, 168, 0 por esto, 0, 0 por esto, 0. Y lo mismo acá, 192, 167, 0, 0. Comparo de vuelta y pese a estar en la misma red física, estoy en diferentes redes y no me puedo comunicar. ¿Quién me va a solucionar el problema? El chapulín colorado de las redes, que es el gateway por default. Yo voy a tener un router, una máquina, un gateway, el servidor. El servidor es una máquina del mismo tipo que estas, que corre aplicaciones que me van a permitir solucionar problemas. Y este servidor seguramente tendrá dos direcciones, 192, 168, 1, 1 y 192, 167, 1, 1. Entonces, si yo quiero dentro de una misma red física conectar máquinas de diferente red lógica, lo que voy a tener que hacer es una retransmisión. Le voy a transmitir la información cuando no la encuentre al gateway y el gateway se la va a mandar a la máquina de destino. Esto es lo que pasa cuando ustedes se conectan en Internet. Cuando ustedes se conectan en Internet, puede ser que estas estén o no estén en la misma conexión que ustedes quieren, seguramente no, se quieren conectar a la otra parte del mundo, no van a estar, y alguien les va a resolver el problema. ¿Quién es el que le va a resolver el problema? El gateway. El gateway es un nombre genérico que puede ser el servidor, el router o cualquier máquina que ustedes tengan que sea capaz de resolver este problema. En nuestro caso, lo más común, que el router sea nuestro gateway. Yo si no puedo conectarme porque la máquina está en una red diferente, se la voy a mandar al gateway. Y esos son los tres números que tenemos en la configuración IP de una máquina. Voy a tener la dirección de la máquina, voy a tener la máscara y voy a tener la dirección del gateway. Estos tres valores son los valores que me van a definir a mí acá una interfase. Porque son los valores que me dan una dirección, la máscara de esa dirección y aparte, a ver si se puede solucionar. Si tengo un problema, ¿quién me lo puede solucionar? A ver si podemos entrar acá. Un segundito. A ver si tengo acá información de la red. Por ejemplo, acá no se ve un pomo.
Pero yo en este momento, en mi teléfono, tengo una red privada y la dirección que tengo es, la dirección IP de este teléfono en este momento es 192.168.1.12. Significa que hay 12 personas conectadas en esta casa en este momento. Una máscara de red que es 255, 255, 255, 0, y un router o un gateway por default que es el 192.168.1.1. Entonces, cuando yo quiero conectar desde este teléfono que tiene Wi-Fi a esta computadora o a esta otra computadora, estoy en la misma red. Con lo cual, el router no va a ser demasiado, sino que retransmitirá las tramas. Si yo quiero conectarme con alguien a través de Wi-Fi con eso, WhatsApp, ¿qué es lo que va a hacer? El teléfono se va a conectar con el router va a retransmitir la trama, no va a solucionarla, la va a retransmitir, le va a poner la dirección legal que tengo a la salida de ese router. ¿Por qué? Porque yo acá estoy utilizando una dirección privada. Como dijimos antes, la 192.168 es una dirección privada y no sale al exterior. ¿Quién es el que me lo cambia y me pone dentro de ese campo una dirección pública? El NAT, la aplicación que tengo en el router. No sé qué claro. Es más, a mí se me rompió el router, yo tenía otra dirección en casa, tenía una 192.168.0 algo, y me puse una 192.168.1 y tuve que reprogramar la mitad de las cosas de la casa, porque me olvidé tarde, yo no estaba en Buenos Aires, cambiaron el router, me cambiaron la dirección del router y ya no había forma de conectarse porque todo el resto de las cosas que había en la casa estaban con la otra dirección IP. A ver, bueno, acá es lo que les decía antes. Y en realidad, esta es una máscara, es un ejercicio, véanlo, pero fíjense que acá lo que quiere hacer es configurar 3 interfaces, la interfase 1, la 2 y la 3, y después de hacer esos cálculos, lo que hace es, llego a los valores de las interfaces 1, 2 y 3. Una interfaz puede conectar 128 máquinas, otra puede conectar 64 y la otra puede conectar 64. Una red es la 210.10.0, otra será la 210.10.128 y otra la 210.10.192. ¿Cómo hice eso? Lo único que hice fue la máscara de red de una es 128, un solo bit adelante y todo el resto ceros, y las otras dos máscaras son 192. Tengo 2 bits adelante, con lo cual divido una subred de 128 máquinas y otras 2 subredes de 64. ¿Cómo lo hago? Lo hago directamente cuando configuro la interfase, previo cálculo de esto. ¿Qué es el CID? Classless Interdomain Routing. Bueno, en realidad es la misma forma de escribir la máscara de red de una forma que es más compatible con los protocolos de enrutamiento. Yo lo que voy a tener en cuenta para escribir CIR es lo siguiente. A ver, ¿dónde está por acá? Yo lo que voy a escribir, en lugar de ponerle la máscara, esta es la máscara 255, 55, 55, 0, porque la máscara natural de este número, lo que le voy a poner es un barra la cantidad de unos que tiene la máscara. Entonces acá tengo 24 unos, yo escribo la misma dirección, 198.32.00, y en lugar de agregarle la máscara, le agrego barra 24. Es exactamente lo mismo que antes. Es una máscara, es una forma diferente de escribir lo mismo. Ventajas. Las ventajas son que puedo utilizar todos los protocolos de enrutamiento
en forma mucho más simple. Y puedo un mismo tipo de red dividirla en la cantidad que quiera. Es lo mismo que la máscara, pero una forma más simple de escribirla. Y por ejemplo, acá yo les haré un ejemplo. Dada una red, 192.128.0, quiero crear 6 subredes. Una de 80 hosts, 2 de 20 y 3 de 2 hosts. ¿Por qué quiero crear tantas cosas? Porque la necesito, porque yo quiero dividir a la empresa y porque estas me van a servir como interfaces en otros routers diferentes o en otras aplicaciones diferentes o en unas máquinas muy particulares. Qué sé yo, puedo hacer que esta sea producción, tengo toda la fábrica colgada de un servidor y necesito, las máquinas son tan computarizadas, cada una de ellas va a tener una división, conecto una con estas y después tengo, qué sé yo, administración acá y tengo depósito acá y después tengo 3 salidas diferentes. Puedo tener 3 salidas con 3 routers diferentes, con 3 proveedores diferentes. O puedo tener alguna de estas, como vimos el otro día, conectándome con otra red de la fábrica a través de una Wi-Fi, lo que ustedes quieran. Entonces, fíjense que yo lo que voy a tener acá es varias submáscaras hechas en SID. Yo voy a tener, si pongo /25, significa que voy a tener 3 bytes más un bit de máscara. Y voy a tomar esto, primer bit. Y voy a tener desde la máquina 0 a la 127 para esta red. ¿No utilizo todas? No, voy a tener 80 máquinas en esa red conectadas y el resto serán direcciones vacantes. Si yo quiero utilizar, si yo quiero las máquinas de 20 hosts, voy a utilizarlas en redes que tengan 32 hosts. En redes que tengan 32 voy a necesitar 3 bits de adelante, va a ser un /27. Entonces tendré 2 /27 y después necesito máquinas que tengan 2 hosts habilitados. Y bueno, utilicé un /30 que me permiten 4 máquinas por red. Cada una de ellas tendrá un número de red y un número de broadcast o de difusión. La primera 192.128.0.0, la segunda será la red 192.128.0.128. ¿Por qué? Porque las primeras 128 me las comí acá. La otra será 192.168.0.160. Esta será. Y después las otras serán 192, 191, 195 y 199. No cambié nada. Tengo una dirección de red que me asignaron, la dividí en subredes, pero en lugar de escribir la máscara, la escribí de una forma diferente que denominamos SIDR, que es más simple y que me permite dividir esto en un montón de máquinas. Esta es la forma que se entregan las direcciones, que entrega las direcciones el proveedor de direcciones, el proveedor de Internet, el ISP, Internet Service Provider, tiene un conjunto de direcciones asignadas y tiene que distribuir esas direcciones entre sus clientes. A mí no me dan una dirección por máquina, me dan una sola dirección al router. Y el router a su vez genera una nueva dirección y me da una dirección a cada una de las máquinas que tengo acá dentro de mi casa. Estas direcciones son direcciones privadas. La dirección que me daría el ISP es una dirección pública de la que le asignaron a él. Mi router va a transformar las direcciones privadas que yo tengo en mis máquinas a la dirección pública que me asignó el proveedor para poder conectarme. Cuando me conecte, al regreso, el router de vuelta va a traducir esa dirección pública en una dirección privada de las que tengo asignadas a mis máquinas. Es decir, yo asigno bloques y cada bloque tendrá lo que dijimos antes. Bueno, como dijimos, las direcciones privadas son importantes y el prefijo sería 10/8 escrito en SID, 172.16/12, esta era la que era originalmente la A, esta era originalmente la B, esta era originalmente la C.
o por ahí. Y esta sería la D, no sé. NAT. El NAT es ese protocolo que yo les decía que es capaz de traducir un conjunto de direcciones en otro conjunto de direcciones. Supongamos esta red. Yo tengo una red formada acá, esta una red con direcciones privadas, 10 es una dirección, dijimos, clase A privada, esta no puede salir en forma automática hacia afuera, y el proveedor de Internet le asigna a este una dirección que es la 192.168.2.2. Para conectarme a Internet, cada vez que yo me conecte a Internet, yo me quiero comunicar desde esta máquina hasta esta máquina. Entonces, yo cuando arme el encabezado, y acuérdense cómo era el encabezado, que tenía dos direcciones básicas, una dirección de origen y una dirección de destino. La dirección de origen es esta, la dirección de destino es esta. Entonces, mi equipo me va a traducir esta dirección en esta otra dirección, y con esta dirección me voy a comunicar, y cuando me contesten a esta dirección, mediante la tabla que previamente armé, el router me va a entregar, va a cambiar la dirección de esta máquina y me va a poner esta máquina, me va a poner la dirección final. ¿Por qué? Porque estas direcciones multiplexan. Yo puedo tener una sola dirección a la salida del router y n direcciones del otro lado. Puedo tener un montón de máquinas que pueden utilizar una sola dirección de salida. Y esa tabla que tengo en el router es la que va, cuando vuelva la información, cambiar la dirección IP. Vamos a ver cuando veamos los encabezados de IP y TCP, que yo tengo una gran cantidad, tengo varios parámetros, tengo unos 6 parámetros diferentes para identificar esta conexión que sale. Entonces, lo que hago es una tabla, y lo que hace en esa tabla es cambiar. Por ejemplo, la dirección de salida es 10.1.1.3, 2 puntos. Esta dirección que vemos acá es el puerto asignado. El puerto es un valor de la capa de transporte, pero es el que me va a, el puerto es el que me define la aplicación que estoy corriendo. Entonces, yo sé que tengo de salida la 10.10.1.3, puerto 1723. La tabla NAT me la cambia la dirección y también me cambia el puerto. Y me va a servir, ¿por qué? Para que cuando alguien me ataque desde afuera, no puedan atacar esta dirección porque no la conocen, ataca esta dirección que no existe, existe solo acá adentro. La dirección de salida será esta. Cuando vuelva la contestación de esta dirección, va a volver a esta dirección. Pero mi tabla NAT sabe que esta dirección, en realidad, en la red interna, es esta. Y eso es lo que hacen permanentemente ustedes cuando están en una red. Es decir, ustedes están en una red con una dirección privada. Intentan comunicarse con una máquina afuera, la máquina detecta que no está en la misma red, multiplica la dirección de red por la máscara que ustedes tienen, como la dirección esta no está en la misma red que esta, se la entrega al sistema, al router, al gateway. El gateway lo que hace dice, bueno, vos que estás acá, te querés comunicar con este que está acá, te presto mi dirección para hacer la conexión. Le pone esta dirección al encabezado IP y la envía por la red hasta esta. Cuando esta recibe la conexión, se da cuenta que son redes que están en el dominio público, puede contestarle, le contesta esta máquina a este, y cuando le contesta, esta va a decir, che, esta máquina, la 172.21.7.3, desde el puerto 23, me conecta con la 192.168.2.2, puerto 1492. ¿Quién es esa? Ah, esa es la 10.1.1.3 del puerto 1723. Y le puede mandar la trama esta.
¿Está más o menos claro cómo es el procedimiento para el uso de estas direcciones? Sí. ¿Está claro más o menos? Yo tengo una dirección pública, una dirección pública y una dirección privada. Todas van a tener una máscara de red. Mis direcciones privadas, como son privadas, yo puedo hacer lo que quiera. Yo acá puedo poner, fíjense, si acá pongo una red clase A, significa que yo puedo conectar a esto, le puedo conectar 1.000.000 y pico de máquinas. Puedo utilizar una red privada clase B, o puedo utilizar una red privada clase C, o puedo utilizar una numeración de clase A y le pongo un SID de clase C. No preocupa, porque son números virtuales. Lo único que me va a preocupar es que esta máquina se pueda conectar con esta otra máquina, que esta máquina la identifique como dentro de su red, porque entró por una interfase que es de esta red, y que le pueda asignar una dirección externa y anotarla en la tabla NAT. Cuando vuelve la información, lo único que va a buscar en la tabla NAT quién generó esta información y la va a retransmitir. Lo mismo sucede con las redes virtuales. Yo ahora puedo armar redes virtuales. Yo uso redes en cada acceso a la red privada y una sola dirección pública sola. Y si uso NAT, puedo definir cuáles de las máquinas anteriores, cuáles de estas máquinas me hacen una red virtual con otra. Yo puedo armar una red virtual entre esta máquina y esta otra máquina. Entonces, estas dos máquinas se van a poder conectar entre ellas dos sin ningún tipo de inconveniente, pero porque en esta interfase voy a definir que hay una VPN, voy a armar una VPN entre esta máquina y esta dirección. Eso es básicamente una red virtual. Yo defino dos direcciones de máquinas. A veces vamos a ver que utilizamos direcciones y otra vez usamos nombres de las redes. Bueno, porque hay un protocolo que es capaz de traducirme una dirección en un nombre o un nombre en una dirección. En definitiva, la máquina, nuestra máquina, siempre va a utilizar una dirección de 32 bits y la va a usar en binario. Nosotros, en lugar de usarla en binario, hacemos la misma dirección en decimal, pero la podemos hacer, pero en realidad la máquina la usa en binario. Y mediante ese otro protocolo, que reitero, se llama DNS, Domain Name System, lo que voy a hacer es traducir esa dirección decimal en un nombre. Cuando yo digo frba.utn.edu.ar, estoy dando un nombre. Estoy dando el nombre de la red de Medrano, de la Regional de Buenos Aires, de la UTN. Cuando yo doy ese nombre, en realidad hay un servidor, un servicio que voy a tener almacenado en mi gateway o en mi router del sistema, que es capaz de, dado ese nombre, decirme en binario cuál es el número de red que necesito para conectarme en binario. La interfaz humana hace que nosotros, en lugar de meter 32 bits, pongamos 4 bytes en decimal, pero en realidad la máquina trabaja en binario. VPN dijimos antes, listas de control de acceso, lo mismo, esto es para el router, se puede configurar, decimos que en el parque se puede configurar, hay ciertas listas de acceso que yo puedo poner en la interfase, donde me van a permitir identificar o eliminar algún tipo de máquina. Yo acá puedo hacer una lista de acceso y puedo decir que esta máquina no tiene permitido ni salir ni recibir información. Y estas dos máquinas no están denegadas en la lista de acceso y pueden comunicarse con el exterior. Esa es la utilidad de las subredes y de cosas, porque cada una de estas puede ser a su vez una subred diferente. Perdón, me estoy yendo para el revés. Wilcar,
¿Qué es una wildcard? Es una máscara, pero al revés. Es lo mismo. Es lo mismo que la máscara. Nada más que ahora son al revés. Yo los números que tengo que hacer coincidir es la última parte y no la primera. Por ejemplo, a ver si hay alguna filmina más acá. Si yo tengo esta dirección IP de origen y tengo esta wildcard, significa que acepto todos los números. Esto sería una NAND, no AND. Si yo tengo un 1 acá, es una máscara, nada más que en lugar de utilizar ceros, utiliza unos, y en lugar de utilizar una AND, utiliza una AND. Por ejemplo, yo tengo esta dirección de origen y esta cosa, a la única bolilla que le va a dar va a ser esto. Esto va a ser la red y esta va a ser la máquina dentro de la red. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Ah, ¿por qué usamos esto? Porque Cisco en alguna de las casas, en alguno de sus equipos utiliza wildcards y no utiliza ni máscaras ni CIDR. Sépanlo, entiéndanlo que es hasta ahí. Si es wildcard tiene que invertirla. Donde era 0 ponen 1, donde es 1 ponen 0. Bueno, a ver, preguntas de esta rápida visita por direcciones IP. Cri, ya hace una hora y pico que están acá, no quieren saber más nada. Claro, sí, a la tabla NAT la puede manejar el equipo y no el router. La va a manejar, reitero, a aquel equipo que nosotros definamos como gateway. ¿Qué es el gateway? El gateway puede ser, reitero, tanto el servidor como una máquina como el router. Yo puedo tener el router conectado al gateway y el gateway ser el servidor. Depende de cómo sea, cómo yo haya diseñado mi red. Yo puedo tener todas las máquinas conectadas al servidor y el servidor conectado al router. Entonces todas las señales van a tener que pasar por el router. Acuérdense que estoy hablando de conectar lógicamente. Capaz que físicamente están todos conectados entre switch, entrevesados por todos lados, como vimos cuando vimos los protocolos de enrutamiento de los switches, el árbol lógico. Entonces puede ser que todas las máquinas estén conectadas entre sí, pero yo tengo de esta forma posibilidad, al tener redes y subredes diferentes, de que la única máquina que pueda resolver todo sea el router. Y después tengo el router conectado, todas las máquinas conectadas al servidor, y después el servidor a su vez conectado con el router. Reitero, en forma genérica, yo voy a llamar gateway, los españoles la llaman pasarela predeterminada. El gateway va a ser aquí que me solucione estos conflictos de intereses entre direcciones. Puede estar en una máquina, en un servidor, en una máquina específica, o puede estar en el router, como ustedes quieran. Cuando nosotros hablamos de servidor, es la máquina que tiene aplicaciones que dan servicios. Entonces, la máquina puede tener cargados un montón de aplicaciones, puedo tener un servidor de impresiones, por ejemplo, o puedo tener un servidor de correo, o puedo tener el servicio de cualquiera. Nosotros vimos que originalmente la red de Ethernet me permitía conectar de a dos máquinas, pero a todas las máquinas de una red. En la realidad es que en este momento las máquinas no se conectan entre sí, se conectan al servidor. Y el servidor da servicios de correo, es decir, si bien el protocolo da para que todo el mundo se conecte con todo el mundo, la realidad es que la máquina se conecta con el servidor. ¿Para qué sirve una VPN, una red virtual? Para tener comunicaciones entre dos máquinas aisladas. Nadie puede meterse o nadie está autorizado a meterse en ese enlace. Es como si vos pusieras un caño de origen a destino. Es decir, yo estoy en una red, pero tengo un caño dentro de una cañería y conecto dos canillas a ese único caño. El resto de las cañerías no pueden tomar
lo que está dentro de ese caño. Es una conexión privada entre dos máquinas. Es muy segura. ¿Por qué? Y porque yo armo una VPN y encripto la información de esa VPN, entonces ninguna otra máquina puede entrar en esa red virtual privada, porque es privada. Pero aparte, si llega a entrar por algún tipo de problemas, la información está encriptada y no se puede leer. Una de las dos las hace de una de las dos hace y no, depende cómo estés haciendo, depende la estructura de la red. Vamos a ver que en esto, cuando veamos IP versión 6, hay 4 formas diferentes, pero básicamente yo le voy a decir a mi gateway que haga una red virtual privada con el gateway del otro extremo, ¿ah? Con el gateway de la máquina con el cual yo quiero conectarme. O yo puedo hacer una red privada desde mi máquina hasta la máquina que está en el otro extremo, de acuerdo a cómo vos configures la red. Entonces vos vas a tener una VPN entre máquina de origen y máquina de destino, o vas a tener una VPN entre gateway de origen y gateway de destino. ¿De qué depende eso? Depende de cómo está configurada la red. ¿Estamos? ¿Más preguntas? Qué sé yo, esto ya es, ya estamos asumiendo, esto quiero reventar, es decir, porque esto, ¿cómo lo vamos a demostrar? Lo vamos a demostrar cuando empecemos a capturar tramas IP. No lo tengo acá, pero el otro día capturamos una trama IP donde capturamos un datagrama donde ya veíamos las cosas que había dentro del datagrama. Adentro del datagrama, la única parte del datagrama que nosotros hicimos hincapié en mención es en el origen del datagrama, que tenía las direcciones MAC de origen y destino y el EtherType, en qué protocolo estaba encapsulado de datos. El campo que sigue, y lo veremos el miércoles que viene, es ver qué era el campo que viene a continuación, que es el campo que les genera la capa de red, el encabezado del datagrama. Léanlo esto y recuerden, estoy a disposición, mándenme el mail que quieran si necesitan, y si alguno tiene alguna duda de esto, yo tengo bastante tiempo ahora para esto, va mucho tiempo, no tengo, ya estoy laborando en casa, pero si alguien tiene algún tipo de duda de esto, nos conectamos a una videoconferencia entre los dos y la resolvemos. Hagamos eso, aprovechemos esto. ¿Listo? Nos vemos el miércoles. ¿Cuándo tendríamos laboratorio? El viernes que viene. El viernes que viene van a empezar con el primer cuestionario que nosotros llamamos de escritorio. Son preguntas de las cosas que hemos visto hasta ahora. Es un ejercicio, es un TP es un TP teórico, digamos, es para responder. Y Luis Sens después les va a mandar el enlace que van a tener con él y va a explicar cómo va a ser la cosa. Sí, con los temas repasados, sí, por lo menos tener una idea, por lo menos tener idea de qué es un enlace, de qué protocolos tenés en el enlace, qué es una dirección IP, porque es lo que hemos visto hasta ahora, qué es un telnet, que lo vimos, yo les expliqué en la otra clase, que era tomar la conexión desde una máquina hacia otra máquina, pero en principio los trabajos prácticos van a ser explicados cada uno. Y si no nos encontramos en la facultad, porque evidentemente la facultad está cerrada y no sé cuándo la van a abrir, le vamos a dar las aplicaciones que tienen que correr. Todas las aplicaciones son del laboratorio de Cisco y lo que vamos a armar es armar un montón de redes de este tipo. Pero aparte estamos a disposición para dar una mano. Pero estos temas, y por eso tuvimos varias clases teóricas primero, para poder ir explicando cuáles son los protocolos básicos de un enlace de una red de comunicaciones. Porque
en el primer trabajo práctico ya van a ver que queremos armar una red que tenga Ethernet, que tenga Wi-Fi y que con direcciones IP hagamos sus redes. Entonces, por eso me adelanté para darles esto, porque después lo vamos a necesitar para lo otro. Pero vayan leyendo, vayan teniendo una idea, y reitero, si hay alguna duda, la conversamos. La semana que viene empezarán con los trabajos que nosotros llamamos de escritorio, y la otra semana ya empezaremos con los simuladores. Bajarán el simulador en su máquina y ustedes o sea que hacer modo parcialito el viernes que viene. No, entiendo que no, que va a ser a presentar. No es un parcialito, sino que es la resolución de un ejercicio, que van a tener unos días para resolverla. Eso después lo tengo que hablar con Luis. Porque para hacer lo mismo con todos los cursos de la cátedra, pero básicamente no. El viernes que viene va a ser la presentación y va a ser la entrega de un trabajo, van a tener que responder. ¿Ok? Sí. Nos vemos el miércoles, acuérdense, cuídense.